Con la confianza que solo brinda el desespero, una joven humilde llegó pidiendo trabajo a la hacienda del millonario. Pero lo que realmente escondía era un secreto que, al revelarse, conmovió tanto el corazón de Sebastián que éste tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Daniela Herrera caminó por un sendero de tierra, el corazón golpeándole el pecho con una fuerza que resonaba en cada pisada. El crujir de sus zapatos desgastados sobre las piedras marcaba el ritmo de su acercamiento a la majestuosa cerca de hierro forjado que protegía la hacienda San Rafael, la más próspera del valle. En su vieja bolsa de cuero guardaba sus tesoros más preciados, una carta de recomendación de su padre, fallecido, y una fotografía que podría redefinir su destino, si se atrevía a mostrarla. Había caminado 6 horas desde las 4 de la madrugada, no por desesperación, sino por la peligrosa esperanza que le había infundido la reputación de Sebastián Morales. Decían que él era diferente, que a diferencia de otros ricos, realmente veía a las personas. Lo que Daniela no sabía era que en esa misma bolsa, junto a sus humildes pertenencias, también llevaba un secreto que, una vez revelado, obligaría a Sebastián a cuestionar todo lo que creía saber sobre el talento, la oportunidad y el destino. Mientras tanto, Sebastián Morales, de 38 años, ajustaba los puños de su camisa de lino y revisaba los informes de la mañana en su tableta. Había transformado la herencia de su abuelo en un vasto imperio que se extendía por 3 estados. Pero a pesar de su innegable éxito, un extraño vacío lo atormentaba, una sensación de estar buscando algo sin saber qué. «Don Sebastián», interrumpió Carlos, su capataz, con un tono inusualmente intrigado. «Hay una joven en la entrada. Dice que busca trabajo, pero no parece una solicitante común. Es como si llevara algo importante. No sé cómo explicarlo». Sebastián levantó la vista. Confiaba en el instinto de Carlos. Si él veía algo, valía la pena investigarlo. La mayoría de los solicitantes eran insistentes, pero esta joven simplemente observaba, una actitud que indicaba algo muy diferente. «Voy a hablar con ella». Al acercarse, Sebastián notó la figura de la joven. Su postura no mostraba la derrota de quien ha sido vencido por la vida, ni la agresividad de quien exige algo. En su lugar, había una dignidad silenciosa, como si estuviera reuniendo valor para algo mucho más trascendental que un simple empleo. Cuando finalmente llegó a la cerca, la vio con claridad. Tendría unos 25 años, con el cabello castaño recogido en una trenza, que dejaba al descubierto unas facciones delicadas, marcadas por una determinación inquebrantable. Sus ojos verdes poseían una lucidez que solo se encuentra en aquellos que han enfrentado la adversidad sin perder la esperanza. Lo que más lo impresionó fue que, al verlo, no bajó la mirada, sino que lo miró directamente a los ojos, con una mezcla de respeto y valentía poco común. «Buenos días», saludó Sebastián. «Soy Sebastián Morales. ¿En qué puedo ayudarla?» Notó que su ropa, aunque usada, estaba impecablemente limpia. «Buenos días, señor Morales», respondió ella con una voz suave pero firme. «Mi nombre es Daniela Herrera. Vengo en busca de una oportunidad». «¿Qué tipo de oportunidad?», preguntó él. Daniela respiró hondo, y Sebastián percibió que estaba tomando una decisión crucial. «Seré completamente honesta», dijo. «No solo vengo a pedir un trabajo, vengo porque creo que puedo ofrecerle algo que usted necesita, aunque aún no sepa que lo necesita». La respuesta dejó a Sebastián sin palabras. En sus 15 años como empresario, nunca había escuchado algo similar. La mayoría hablaba de sus propias necesidades. Esta joven hablaba de lo que podía aportar. «Esa es una perspectiva interesante», admitió él. Daniela abrió su bolsa de cuero y sacó una carpeta delgada, claramente hecha a mano, pero organizada con un cuidado profesional. «He estado estudiando su hacienda durante meses, no físicamente, sino a través de todo lo que pude encontrar», explicó. «Artículos de revistas agrícolas, reportes de exportación, entrevistas. Su hacienda representa todo lo que creo que la agricultura moderna debe ser. Y creo que tengo ideas que podrían ayudarlo a expandir ese impacto». «¿Qué tipo de ideas?», preguntó él. En lugar de responder, Daniela sacó varios papeles escritos, a mano con una caligrafía pequeña pero impecable. «¿Puedo preguntarle algo primero?».
¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta? La pregunta fue tan directa que Sebastián respondió sin pensar. El escalamiento sostenible. Queremos crecer sin comprometer nuestra certificación orgánica o nuestros estándares de calidad. Los ojos de Daniela se iluminaron y ha considerado un modelo de desarrollo cooperativo con pequeños productores de la región. Sebastián parpadeó atónito. Era exactamente el concepto que había estado discutiendo con sus asesores durante semanas, sin lograr estructurarlo de manera viable. ¿Cómo lo sabe? Daniela le entregó uno de sus papeles. He estado diseñando un modelo teórico para esa situación. Lo que Sebastián leyó lo dejó sin palabras. Era un análisis detallado, con cálculos financieros, proyecciones de producción, estrategias de capacitación y un cronograma de implementación más sofisticado que muchas propuestas de consultores caros. ¿Usted escribió esto?, le preguntó. Sí, señor. Durante las últimas 6 semanas en mis horas libres. ¿Cuál es su formación? Estudié 2 años de administración rural en la universidad, pero tuve que dejarlo por circunstancias familiares. ¿Y dónde ha trabajado? Daniela vaciló por primera vez. En la granja familiar y en trabajos de subsistencia en el pueblo. Limpieza, cocina, cuidado de niños, lo que estuviera disponible para mantener a mi familia después de la muerte de mi padre. Sebastián sintió una profunda emoción. Esta joven había estado desarrollando análisis agrícolas a nivel profesional en su tiempo libre, mientras se ganaba la vida con trabajos básicos. ¿Por qué mi hacienda? ¿Por qué no llevó estas ideas a otras empresas?, preguntó suavemente. Daniela lo miró a los ojos, con una honestidad desarmante. Porque he leído sobre usted, señor Morales, sobre cómo trata a sus empleados, sus programas de educación, sus iniciativas de sostenibilidad, respondió. Creo que usted es la única persona en esta región que vería mi potencial en lugar de mis limitaciones. ¿Y qué es exactamente lo que propone? Propongo que me dé la oportunidad de demostrarle que el talento no siempre viene con títulos universitarios o conexiones familiares, dijo ella con pasión. Propongo que juntos podemos crear algo que no solo haga crecer su empresa, sino que transforme la vida de docenas de familias de pequeños agricultores. Sebastián miró los papeles en su mano y luego a la joven que los había escrito. Esta situación desafiaba toda su experiencia. Daniela, dijo, nunca he tenido una conversación de trabajo como esta. ¿Eso es bueno o malo? Honestamente aún no lo sé, pero es fascinante. Dobló los papeles con cuidado. ¿Le gustaría pasar y continuar esta conversación adentro? ¿En serio? Completamente en serio. Pero tengo que advertirle algo. Si sus ideas son tan buenas como parecen en el papel, y si puede implementarlas, no le voy a ofrecer un trabajo de subsistencia. Daniela lo miró con confusión. ¿No entiendo? Voy a ofrecerle una carrera. El silencio que siguió fue intenso. Daniela se quedó inmóvil, procesando la magnitud de esas palabras. «Señor Morales», susurró finalmente, «está hablando en serio». «Nunca bromeo con los negocios, Daniela», respondió él, «y tengo la sensación de que esta conversación va a cambiar muchas cosas para ambos». Al abrir la cerca para que ella pasara, Sebastián supo que aquel día, que había comenzado como cualquier otro, sería recordado como el día en que el destino llegó. Caminando por un sendero polvoriento, cargado de ideas escritas a mano y sueños más grandes que las circunstancias. Lo que ninguno de los dos sabía era que en la bolsa de Daniela había algo más que análisis agrícolas. Había una historia que, una vez contada, revelaría que su encuentro no era una casualidad, sino el destino. Mientras caminaban hacia la casa principal, Sebastián no podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Daniela, a su lado, apretaba inconscientemente su bolsa contra el costado, como protegiendo un tesoro invaluable. Al llegar a la entrada, Sebastián se detuvo. «Daniela, antes de continuar debo preguntarle algo». Ella se giró, sus ojos verdes guardando secretos. «¿Hay algo más que deba saber sobre usted? ¿Algo que pueda cambiar el contexto de esta conversación?» La pregunta la golpeó como un rayo. Por un instante, su rostro reveló una intensa lucha interna. «Sí, hay algo más», respondió con voz temblorosa. «Pero me temo que si se lo digo,
usted cambiará de opinión sobre esta oportunidad. ¿Por qué cambiaría de opinión? Porque lo que voy a mostrarle lo hará. Preguntarse por qué alguien con mi trasfondo se está limpiando casas en lugar de estar en una oficina. Dirigiéndose a la terraza de la casa, Daniela se sentó y sacó una carpeta diferente de su bolsa, esta mucho más gruesa que la primera. Señor Morales, lo que le voy a mostrar es la verdadera razón por la que vine aquí hoy. Vine por trabajo, sí, pero también porque creo que usted es la única persona que puede entender de lo que realmente soy capaz. Cuando Daniela abrió la carpeta, lo que Sebastián vio lo dejó completamente sin palabras. Eran planos arquitectónicos detallados, diagramas de sistemas de irrigación, diseños de invernaderos y complejas proyecciones financieras, todo escrito a mano con una precisión artística. ¿Usted hizo todo esto?, se preguntó Sebastián con incredulidad. Durante los últimos 8 meses, respondió Daniela, su voz cada vez más fuerte. Cada noche, después de mis trabajos de limpieza, me quedaba despierta hasta las 2 o 3 de la madrugada estudiando, calculando, diseñando. Sebastián tomó uno de los planos. Era un diseño para un complejo de invernaderos modulares automatizados tan sofisticado que era de nivel profesional superior. ¿Dónde aprendió a hacer diseños tan complejos? En libros de la biblioteca del pueblo principalmente, explicó ella. No tengo acceso a software, así que lo calculé todo a mano con fórmulas que encontré. Sebastián se sintió como si hubiera descubierto un diamante, en bruto, de valor incalculable. La brillantez natural y la autodisciplina, requeridas para producir ese trabajo, sin recursos formales, eran simplemente extraordinarias. ¿Por qué no me mostró esto desde el principio?, le preguntó. Daniela bajó la mirada, y por primera vez, Sebastián vio en ella una vulnerabilidad real, porque ya he mostrado mis diseños antes, y no terminó bien, confesó. Hace 6 meses, 3 empresas agrícolas le habían robado sus ideas. En 2, le dijeron que era imposible que ella hubiera hecho ese trabajo. En la tercera, el dueño la había elogiado y le había ofrecido trabajo, pero terminó robando su diseño y, cuando ella insistió, la amenazó con arruinar su reputación en la región. Por eso tuve miedo de mostrarle esto, dijo Daniela con la voz quebrada, porque si usted reaccionaba igual, no solo perdería esta oportunidad, sino la esperanza de que alguien pudiera ver más allá de mi situación actual. Sebastián se levantó abruptamente, caminando hacia la barandilla de la terraza. Necesitaba asimilar no solo el talento de Daniela, sino la terrible injusticia que había enfrentado. Daniela, dijo finalmente, ¿sabe lo que más me molesta de lo que me acaba de contar? Que hay cientos de personas como usted, con un talento extraordinario, que nunca será reconocido porque no nacieron en las circunstancias correctas. Es la realidad, señor Morales. No tiene por qué serlo. Volvió a la mesa y tomó los planos. Estos diseños son brillantes. Son exactamente el tipo de innovación que esta industria necesita. Lo sé. Hizo una pausa, tomando una decisión que lo cambiaría todo. Tengo una propuesta que va a sonar loca. ¿Qué diría si le ofrecieran no solo un trabajo, sino la oportunidad de ver uno de sus diseños implementado aquí, con su nombre en los créditos y una participación en las ganancias? Daniela se quedó en silencio, como si hablara un idioma extranjero. No entiendo. Eso es imposible. ¿Por qué sería imposible? Porque no tiene dinero para invertir. ¿Porque no tiene un título universitario completo?, preguntó Sebastián. ¿Y qué es lo que tiene? Ideas que valen millones, talento que no se puede comprar y una ética de trabajo que la mayoría de mis empleados graduados no poseen. Se inclinó hacia ella. Los títulos se pueden comprar, la experiencia se puede adquirir, pero el tipo de brillantez natural que usted tiene, eso no se puede enseñar. Es más valioso que cualquier credencial formal. Pero usted apenas me conoce. Conozco su trabajo, respondió Sebastián, y el trabajo de una persona dice más sobre ella que cualquier currículo. Daniela se levantó, necesitando aire fresco. ¿Qué espera de mí exactamente? Primero, que elija uno de sus diseños para un proyecto piloto y lo supervise personalmente. ¿Yo supervisaría? Sí, usted sería la líder del proyecto. Segundo, quiero que desarrolle un programa para capacitar a otros jóvenes
talentosos de la región que, como usted, no han tenido oportunidades. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. Si hay una persona como usted, probablemente hay 10 más. Quiero encontrarlos, entrenarlos y darles las oportunidades que el sistema les ha negado. ¿Y quién mejor para dirigir ese programa que alguien que ha vivido lo que ellos viven? Daniela se volteó hacia él abrumada por la emoción. Señor Morales, si usted hace esto por mí, no solo me está dando una oportunidad a mí, me está dando la oportunidad de darle oportunidades a otros. Es como si estuviera multiplicando la esperanza. ¿Y eso le parece mal?, preguntó él. Me parece demasiado bueno para ser verdad. Sebastián se acercó a ella, su expresión volviéndose completamente seria. Déjeme preguntarle algo. ¿Cree que se merece esta oportunidad? No lo sé, respondió ella. Entonces, déjeme decirle algo que necesita escuchar. Usted no solo se merece esta oportunidad. El mundo se merece beneficiarse de su talento. Y cualquier sistema que mantenga a personas como usted limpiando casas en lugar de diseñar el futuro de la agricultura, es un sistema que está fallando miserablemente. Las lágrimas de Daniela cayeron. No sé qué decir. Diga que sí. Diga que va a tomar esta oportunidad y la usará no solo para cambiar su vida, sino para cambiar la de otros. ¿Y si fallo? ¿Y si tiene éxito más allá de lo que ambos podemos imaginar? Daniela extendió su mano y, al estrecharla, ambos sintieron que sellaban algo mucho más grande que un simple acuerdo de negocios. Tenemos un trato, señor Morales, dijo ella, y le prometo que no se arrepentirá. Daniela, tengo la sensación de que este será el mejor trato que he hecho en mi vida. Lo que ninguno de los Costense sabía era que esa conversación en la terraza sería recordada, años después, como el inicio de una revolución silenciosa en la agricultura regional, una revolución liderada por una joven que había llegado caminando por un sendero polvoriento, con sueños escritos a mano y un corazón lo suficientemente grande como para cambiar el mundo. 3 días después, Sebastián revisaba contratos legales, estructurando un acuerdo sin precedentes con una joven cuyo talento valía más que décadas de experiencia. Su teléfono sonó. Era su hermano mayor, Ricardo. Necesitamos hablar urgentemente. ¿Es verdad que le estás dando una sociedad a una empleada doméstica? Ricardo, un ingeniero industrial exitoso, nunca perdía la oportunidad de recordarle a Sebastián su supuesta falta de experiencia en el mundo real de los negocios. No es una empleada doméstica, Ricardo. Es una diseñadora agrícola extraordinariamente talentosa, respondió Sebastián. Estás arriesgando la reputación de la familia por una crisis de conciencia social, exclamó Ricardo. Me importa cuando tus decisiones irracionales afectan el valor de mis inversiones en la empresa familiar. Ricardo, quien poseía el 25% de las acciones, creía que su participación le daba derecho a opinar. ¿Has visto el trabajo de Daniela?, preguntó Sebastián. No necesito verlo. Sé que no puede ser tan bueno como para justificar lo que estás haciendo. Si fuera realmente buena, ya estaría en una empresa importante, no limpiando casas en pueblos perdidos. La ira de Sebastián se encendió. Era exactamente esa mentalidad clasista la que había mantenido a personas como Daniela invisibles. Te voy a mandar sus diseños. Quiero que los revises con tus contactos y me digas si cambias de opinión. No cambiaré. No se trata del trabajo, Sebastián. Se trata de precedentes. Si das sociedades a empleados sin credenciales, ¿qué mensaje estás enviando? Que los títulos y la experiencia ya no importan. Estoy enviando el mensaje de que el talento real importa más que los papeles. Eso es idealismo ingenuo. En ese momento, Sebastián vio a Daniela caminando hacia su oficina con una nueva carpeta y una expresión de determinación. Ricardo, tengo que colgar, pero antes déjame decirte algo. En 3 meses, cuando veas los resultados de lo que Daniela va a implementar aquí, me vas a llamar para disculparte. ¿Y si no hay resultados?, desafió Ricardo. Entonces, tendré que vivir con las consecuencias de haber apostado por alguien en quien creo. Sebastián colgó justo antes de que Daniela entrara. Su energía era diferente a la de 3 días atrás. Ya no había timidez, solo una confianza profesional
que había florecido al permitirse creer en sí misma. «Tengo las propuestas que me pediste para el proyecto piloto». Sebastián le había insistido en que lo llamara por su nombre. «Vamos a ser socios, y los socios se tratan como iguales». Daniela abrió la carpeta y extendió 3 conjuntos de planos en el escritorio de Sebastián. Opción 1. El sistema de invernaderos modulares. Implementación rápida, costo moderado, resultados inmediatos. Es la más segura. Opción 2. Un sistema integrado de acuicultura y agricultura, que produciría vegetales y pescado en el mismo espacio, maximizando el uso del agua. Y la opción 3, dijo, vacilando por primera vez. Es ambiciosa. Sería un proyecto piloto de agricultura vertical automatizada. Produciríamos 5 veces más por metro cuadrado, usando un 90% menos de agua, pero el costo inicial sería significativo, y si falla, sería un fracaso muy visible. Sebastián miró a los 3. ¿Cuál recomiendas? Honestamente, la opción 3, porque si funciona, no solo cambiaríamos la agricultura de esta región, podríamos crear un modelo para todo el país. Sebastián se recostó en su silla, observando a Daniela. Vio en ella una mezcla de ambición visionaria y miedo al fracaso, lo que caracteriza a los verdaderos innovadores. ¿Qué es lo que más te asusta de este proyecto?, le preguntó. Que mi inexperiencia termine saboteando una idea que podría haber funcionado en manos de alguien más experimentado. ¿Y qué te emociona más? La posibilidad de demostrar que las mejores ideas no siempre vienen de las oficinas más elegantes, sino de alguien que entiende realmente lo que significa optimizar cada recurso. Sebastián sonrió. Vamos con la opción 3, pero con una condición. Quiero que documentes todo el proceso. Cada decisión, cada problema, cada fracaso, cada éxito. Vamos a crear un caso de estudio para entrenar a otros innovadores. Eso sería increíble. Un manual de implementación desde cero. Exacto. Y otra cosa, añadió Sebastián mirando por la ventana. Es muy probable que enfrentemos críticas. La gente estará esperando que falles. ¿Cómo su hermano?, preguntó Daniela, sorprendiendo a Sebastián. Escuché su voz esta mañana. No las palabras, pero el tono era tenso. Sebastián regresó al escritorio. Ricardo cree que estoy cometiendo un error. ¿Y usted qué cree? Sebastián la miró directamente a los ojos. Creo que los mayores errores en la vida no son las oportunidades que tomas y no funcionan, sino las oportunidades que no tomas por miedo al fracaso. ¿Y si le demuestro que su hermano tenía razón?, preguntó ella. Entonces habremos aprendido algo valioso. Y si le demuestro que usted tenía razón, entonces habremos cambiado la manera en que esta industria piensa sobre el talento y las oportunidades. Daniela se puso de pie extendiendo su mano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, agricultura vertical automatizada como nuestro primer proyecto. Sebastián estrechó su mano firmemente. Estamos de acuerdo. ¿Cuándo podemos empezar? Ya empecé. Anoche estuve calculando los primeros pasos de implementación. Necesitamos un equipo de construcción especializado, un ingeniero eléctrico y un especialista en hidroponía. ¿Ya tienes contactos para esas necesidades? Daniela sonrió tímidamente. Resulta que cuando has trabajado en empleos de subsistencia, conoces a mucha gente talentosa que también está subutilizada. Tengo un primo que es electricista certificado, pero trabaja en construcción básica. Una amiga ingeniera civil que es secretaria. Un vecino que... dijo ella. ¿Estás diciendo que ya tienes un equipo potencial de personas talentosas en situaciones similares a la tuya? Sí, y todos ellos estarían dispuestos a trabajar por salarios justos. Sebastián se quedó callado, procesando las implicaciones. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que no solo vamos a implementar agricultura vertical, sino que vamos a hacerlo con un equipo completamente local de talentos, subutilizados. Sería absolutamente revolucionario. Sebastián se dirigió al mapa de la región en la pared. ¿Qué dirías si expandiéramos este proyecto más allá de un simple piloto? Si invitamos a empresarios, académicos, funcionarios del gobierno y hacemos de esto un caso de estudio nacional sobre innovación rural? Sería enormemente riesgoso, pero si funciona, cambiaríamos la conversación nacional sobre desarrollo rural y oportunidades educativas. Daniela se unió a él en la ventana.
¿Por qué está haciendo esto? Y no me diga que solo es porque cree en mi talento. Hay algo más, algo personal. Sebastián la miró pensativo. Tienes razón. Cuando tenía 25 años, tuve una idea para un sistema de irrigación. Era revolucionario, pero yo era joven e inexperto. 3 empresarios establecidos me dijeron que era demasiado joven, que necesitaba pagar mis cuotas antes de que alguien me tomara en serio. ¿Y qué hizo?, preguntó ella. Eventualmente la implementé por mi cuenta, y se convirtió en parte del éxito de esta hacienda, pero siempre me pregunté qué habría pasado si alguien hubiera creído en mí desde el principio. Daniela lo miró con nueva comprensión. Usted está haciendo para mí lo que deseó que alguien hubiera sido para usted. Exactamente. Y lo más increíble es que tu talento es mucho más impresionante que el mío a tu edad. Si yo pude tener éxito con una fracción de tus habilidades, no puedo ni imaginar lo que tú vas a lograr. Daniela sintió lágrimas, pero esta vez eran de pura determinación. Sebastián, le prometo algo. No solo voy a hacer que este proyecto funcione, voy a hacer que funcione también que nunca más nadie pueda decir que el talento requiere pedigrí. Y yo te prometo algo, respondió él, que sin importar lo que pase, voy a estar aquí apoyándote hasta que veas tu visión completamente realizada. Mientras se daban la mano, ambos sabían que se habían comprometido con una revolución silenciosa que cambiaría vidas, mentalidades y posiblemente toda una industria. Todo había comenzado con una joven humilde que tuvo el valor de creer que sus sueños eran más grandes que sus circunstancias. Una semana después, Sebastián estaba parado en el centro del sitio de construcción más observado de la región. El área había sido despejada y los permisos aprobados. Ahora, solo faltaba conocer al equipo que Daniela había ensamblado. ¿Nervioso?, se preguntó Daniela. Terrificado, admitió él. ¿Y tú? Igual, pero también emocionada como nunca. Los primeros en llegar fue el primo de Daniela, Miguel Herrera, un electricista certificado que, a pesar de su trabajo en construcción básica, había estado diseñando sistemas de automatización casera durante años. Sebastián se impresionó con los diagramas que Miguel había dibujado para optimizar el diseño de Daniela, demostrando una comprensión sofisticada del proyecto. Esto es trabajo profesional de alto nivel, afirmó Sebastián. Trabajo de alguien que ha estado esperando la oportunidad correcta para demostrar lo que puede hacer, corrigió Miguel con una sonrisa. La segunda persona fue Carmen Vega, una ingeniera civil especializada en estructuras sostenibles, actualmente atrapada en un trabajo de secretaria. ¿Qué opina de la viabilidad estructural del proyecto?, preguntó Sebastián. Opino que es ambicioso, pero absolutamente factible, respondió ella. De hecho, he optimizado la distribución de peso para crear más espacio vertical. La frustración de alguien tan capaz, atrapada en circunstancias que no reflejaban su potencial, era palpable. La tercera persona fue Eduardo Ramírez, un hombre mayor, un especialista en hidroponía, que había estado perfeccionando sus técnicas en silencio durante 20 años en su pequeña propiedad. Con fotografías de sus impresionantes resultados, demostró que sus tomates tenían 3 veces el tamaño normal, usando un 70% menos de agua. ¿Por qué no ha comercializado estas técnicas?, preguntó Sebastián. Porque soy un agricultor de pueblo, no un empresario. No tengo las conexiones o la credibilidad para convencer a inversionistas. Daniela se acercó al centro del grupo. Hay una cosa más que necesitas saber sobre este equipo. No solo trajimos las habilidades técnicas que necesitamos, también trajimos una red de apoyo que va mucho más allá de nosotros 4. Miguel intervino. Mi hermana es contadora pública, pero trabaja en una tienda. Carmen añadió. Mi novio es ingeniero en sistemas. Podría diseñar todo el sistema de monitoreo automatizado. Eduardo sonrió. Mi hijo estudió mercadotecnia, pero trabaja en ventas de retail. Ha estado soñando con comercializar productos agrícolas innovadores. Sebastián se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. No era solo un proyecto, era una red completa de talentos subutilizados, que había estado esperando exactamente esta oportunidad. ¿Cuántas personas estamos hablando en total? 12 especialistas certificados,
todos trabajando muy por debajo de sus capacidades y todos dispuestos a apostar su tiempo y reputación en este proyecto. Todos confían en ti, corrigió Carmen, porque confían en Daniela y Daniela confía en ti. Sebastián sintió el peso de esa responsabilidad. Ya no era solo responsable del éxito de Daniela, sino del futuro profesional de una docena de personas que habían puesto sus esperanzas en un proyecto que muchos consideraban imposible. Este proyecto va a ser observado muy de cerca, dijo Sebastián reuniendo al grupo. Si tenemos éxito, todos ustedes van a ser reconocidos como pioneros. Pero si fallamos, ya al menos habremos fallado intentando algo extraordinario, en lugar de tener éxito en algo mediocre. Interrumpió Eduardo con tranquilidad. Miguel asintió. Todos hemos estado fallando silenciosamente durante años, trabajando en empleos que no aprovechan nuestras habilidades. Al menos ahora tenemos la oportunidad de fallar, o tener éxito haciendo lo que realmente sabemos hacer. Carmen asintió enfáticamente. Prefiero arriesgar mi reputación en un proyecto ambicioso que preservarla en trabajos que no respetan mi capacidad. Sebastián vio en sus ojos la misma mezcla de hambre y determinación que había reconocido en Daniela. Bien, entonces hagámoslo oficial. Pero quiero que entiendan algo. Esta no será una relación tradicional de jefe y empleados. Será una colaboración donde cada uno tiene voz en las decisiones importantes. Miguel señaló una sección de los planos. En ese caso tengo una propuesta inmediata. El sistema de iluminación LED es excelente, pero podríamos integrarlo con sensores de luz natural para optimizar el consumo energético. Carmen estudió la propuesta. Si hacemos esa modificación, tendría que ajustar la distribución de peso, pero es factible y mejoraría la eficiencia. Eduardo examinó ambas sugerencias, y si optimizamos el consumo energético, podríamos invertir esos ahorros en un sistema de monitoreo de nutrientes más sofisticado. Sebastián observó la interacción con fascinación. En menos de 10 minutos, el equipo había comenzado a colaborar de manera orgánica, mejorando el diseño original con su experiencia combinada. ¿Saben qué?, dijo Sebastián. Creo que acabamos de presenciar por qué este proyecto va a funcionar. Porque cuando juntas a personas realmente talentosas que han estado esperando la oportunidad correcta, la innovación surge naturalmente. No tienes que forzarla. Carmen sonrió. Esto significa que oficialmente tenemos luz verde para crear algo que nadie ha visto antes. Miguel levantó la mano. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Pero esta noche quiero que cenemos todos juntos. Quiero conocer mejor a las personas con quienes voy a cambiar la agricultura regional. Eduardo rió. Creo que este va a ser el proyecto más divertido en el que he trabajado, porque finalmente voy a trabajar con gente que entiende mis ideas locas en lugar de gente que las tolera. Mientras el sol se ponía, Sebastián se dio cuenta de que había creado una familia profesional de visionarios, listos para embarcarse en algo que cambiaría sus vidas y la forma en que el mundo pensaba sobre el talento y la oportunidad. El proyecto más ambicioso de sus vidas estaba a punto de comenzar, y ninguno de ellos podía esperar a demostrar que los imposibles eran solo oportunidades disfrazadas. 3 semanas después del inicio de la construcción, Sebastián recibió la llamada que había temido, pero que sabía que llegaría. Era su capataz, Carlos, su voz cargada de una urgencia que le heló la sangre. Sebastián, necesitas venir inmediatamente. Algo terrible ha pasado en el sitio de construcción. El corazón de Sebastián latió con fuerza mientras conducía. Durante las últimas semanas, todo había funcionado a la perfección. La construcción avanzaba a un ritmo impresionante, pero al llegar al sitio, sintió un puñetazo en el estómago. Los invernaderos verticales estaban parcialmente destruidos, estructuras de acero dobladas, sistemas eléctricos arrancados y lo que más lo devastó, las primeras plantas esparcidas por el suelo. ¿Qué diablos pasó aquí?, murmuró. Sabotaje, respondió Carlos con voz sombría. Quien lo hizo sabía exactamente qué destruir. Daniela llegó corriendo y, al ver la devastación, se detuvo en seco, con los ojos llenos de una ira que Sebastián nunca había visto. Mis plantas, susurró. Miguel, Carmen y Eduardo llegaron poco después. El silencio fue más elocuente
que cualquier grito de frustración. ¿Hay alguna evidencia de quién pudo haber hecho esto?, preguntó Carmen. Carlos señaló una nota que habían dejado en la cerca. Sebastián la leyó en voz alta. Esto es lo que pasa cuando campesinos ignorantes tratan de jugar a ser innovadores. Manténganse en su lugar antes de que las consecuencias sean peores. ¿Quién firmaría algo así?, preguntó Eduardo, temblando de indignación. Alguien que se siente amenazado por lo que estamos haciendo, respondió Sebastián. Daniela se puso de pie, secándose las lágrimas. Su voz adquirió una determinación férrea que sorprendió a todos. ¿Saben qué? Quien quiera que haya hecho esto, acaba de cometer el mayor error de su vida. Quiero decir, continuó, que antes yo estaba motivada por la oportunidad, ahora estoy motivada por la justicia. Y esas son dos fuerzas completamente diferentes. Sebastián observó la transformación en ella, con fascinación y orgullo. La joven tímida que había llegado 3 semanas atrás había desaparecido, reemplazada por una líder que acababa de descubrir algo por lo que luchar. ¿Cuánto tiempo necesitarían para reconstruir?, preguntó Sebastián. Con el diseño original 6 semanas, respondió Carmen. ¿Y con mejoras?, preguntó Eduardo. 4 semanas si conseguimos más ayuda, completó Miguel. Pero sería más caro. No me importa el costo, dijo Sebastián firmemente. Lo que me importa es enviar un mensaje. Que cuando intentas destruir los sueños de buenas personas, esas personas no se rinden. Se vuelven más fuertes. En ese momento el teléfono de Sebastián sonó. Era Ricardo. Necesitamos hablar inmediatamente. Estoy en camino a la hacienda. Este no es un buen momento, respondió Sebastián. Es el momento perfecto. He estado hablando con otros accionistas y tenemos serias preocupaciones sobre la dirección que estás tomando. Preocupaciones que incluyen la posibilidad de remover tu posición como CEO si no reconsideras estas decisiones irracionales. La llamada se cortó, dejando a Sebastián con una sensación de pánico. No solo lidiaba con el sabotaje externo, sino también con una rebelión interna de su propia familia. Mi hermano viene en camino con otros miembros de la familia, le explicó a Daniela. Aparentemente quieren discutir mi futuro como CEO por este proyecto, por todo lo que representa desafiar el status quo. Eso significa que todo está en riesgo, dijo Carmen. Eduardo, que había observado en silencio, se aclaró la garganta. He visto muchos proyectos ambiciosos morir cuando las cosas se ponen difíciles, pero también he visto proyectos extraordinarios sobrevivir exactamente, porque la gente que los dirigía se negó a rendirse. Mi punto es, continuó, que quien hizo esto y quien presiona a tu familia atacan con más fuerza justo antes de perder. Miguel asintió. Si no fuéramos una amenaza real, no se habrían tomado la molestia de sabotearnos. Pero la pregunta es, dijo Daniela, ¿estamos dispuestos a pelear una guerra en 2 frentes? Sebastián miró a su equipo. Vio en sus rostros la misma determinación que sentía crecer en su propio corazón. Cuando empecé este proyecto, pensé que estaba apostando dinero en una buena idea. Ahora me doy cuenta de que estoy apostando mucho más que eso. ¿Qué estás apostando?, preguntó Carmen. Mi creencia en que las personas buenas pueden cambiar sistemas injustos. Mi fe en que el talento real puede vencer al privilegio heredado. Mi convicción de que hacer lo correcto eventualmente triunfa sobre hacer lo fácil. Daniela se acercó a él. Y si perdemos, habremos perdido luchando por algo que importa, en lugar de ganar manteniéndose seguros en la mediocridad. En ese momento, 3 vehículos se acercaron. El Mercedes de su hermano. Ahí vienen, murmuró. ¿Quieres que nos vayamos?, preguntó Miguel. No, quiero que se queden. Quiero que vean exactamente con quién estoy trabajando y por qué creo en este proyecto. Más que en sus dudas. Ricardo salió del coche con una expresión severa, pero se detuvo al ver la destrucción. ¿Qué diablos pasó aquí? Sabotaje, respondió Sebastián. Tal vez sea una señal de que deberías reconsiderar todo esto, comentó su tío Jorge, con un tono que claramente indicaba que no estaba molesto por la destrucción. Esa respuesta encendió la ira que Daniela había estado conteniendo. ¿Una señal?, preguntó acercándose al grupo familiar. ¿Una señal de qué? De que las personas que se sienten amenazadas por la innovación
recurren a la destrucción para mantener su status quo. ¿Y quién eres tú para hablarme de esa manera?, respondió Jorge con desprecio. Soy la persona cuyo trabajo fue destruido. Soy la persona que ha estado trabajando 18 horas al día para crear algo que beneficie a toda esta región. Y soy la persona que no va a permitir que el miedo y la ignorancia detengan algo que puede cambiar vidas. El silencio que siguió fue tenso. Ricardo miró a Daniela, luego a Sebastián, reevaluando la situación. «Sebastián, necesitamos hablar en privado». «No», respondió Sebastián. «Cualquier cosa que tengas que decir, puedes decirlo frente a las personas que lo están haciendo realidad». Ricardo respiró hondo. «Los otros accionistas y yo hemos discutido la posibilidad de vender nuestras acciones a un consorcio de empresarios interesado en modernizar la dirección de la empresa familiar». «¿Estás amenazando con forzar una venta?», preguntó Sebastián. «Estamos diciendo que tus decisiones recientes nos han hecho cuestionar si compartes la misma visión para el futuro de la empresa que el resto de la familia». Daniela, Miguel, Carmen y Eduardo se acercaron, formando un círculo de apoyo. «¿Saben qué?», dijo Sebastián, su voz adquiriendo una fuerza sorprendente. «Tienen razón. No comparto su visión. Y si quieren vender sus acciones, háganlo. Yo voy a seguir construyendo algo que importa con personas que entienden que el verdadero éxito se mide en vidas cambiadas, no solo en ganancias». La batalla había comenzado oficialmente. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La familia representando la tradición contra el equipo de Daniela, representando la innovación. «Sebastián, esto ha ido demasiado lejos», dijo su tía Patricia. «Este proyecto ha atraído violencia. Ha puesto en riesgo la reputación de la familia». «¡La reputación!», intervino Daniela. «Su reputación es más importante que la posibilidad de cambiar la vida de cientos de familias. No necesitamos lecciones de ética de alguien que…», comenzó Jorge, pero Sebastián lo interrumpió. «Cuidado, tío. Daniela ha demostrado más integridad en un mes que muchos de nosotros en años». Ricardo se acercó a Sebastián. «Sé objetivo. El proyecto fue saboteado. Tu equipo no tiene credenciales formales. ¿No crees que es tiempo de reconsiderar?». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Miguel se adelantó, mostrando su teléfono. «Señor Morales, hay algo que necesita ver». Había instalado una cámara de seguridad en su estación de trabajo. El video nocturno mostraba claramente a 3 hombres destruyendo el proyecto. Lo más impactante fue que uno de ellos era Rodrigo Vega, el capataz de Agroindustrias del Norte, la empresa de Miguel Santos, su competidor directo. Carmen añadió: «Ayer escuché a 2 trabajadores de Santos. Dijeron que su jefe estaba preocupado por el proyecto de la Hacienda San Rafael, porque podría dar ideas peligrosas a otros pequeños productores». Eduardo se adelantó. «Permítame explicarle, señora. Miguel Santos ha estado comprando pequeñas propiedades arruinadas a precios bajos, porque las familias no podían competir con sus métodos industriales. Si este proyecto funciona, Santos pierde su monopolio. Las familias ya no tendrán que venderle sus tierras». «Entonces, ¿Santos ordenó este ataque?», preguntó Ricardo. «Santos ve nuestro proyecto como una amenaza existencial a su modelo de negocio y está dispuesto a usar la violencia para proteger sus intereses». Mónica, la prima de Sebastián, que había permanecido callada, se acercó a ver el video. «Este hombre», señaló a Rodrigo Vega, «no es el mismo que estuvo preguntando por nuestras operaciones la semana pasada». Explicó que un hombre con esa descripción había visitado las oficinas, haciéndose pasar por consultor, preguntando específicamente por el proyecto. Daniela se dio cuenta de las implicaciones. Santos no solo quería sabotear nuestro proyecto físicamente, quería información interna para asegurarse de que su sabotaje fuera lo más efectivo posible. Eduardo asintió. «Y probablemente para identificar cualquier vulnerabilidad financiera o legal que pudiera explotar». Sebastián se dio cuenta de que estaban enfrentando algo mucho más sofisticado y peligroso de lo que había imaginado. Ricardo, visiblemente conmovido por las revelaciones, dijo: «Si lo que dicen es verdad,
Entonces no se trata solo de un proyecto agrícola experimental. Se trata de una guerra económica, y Santos está dispuesto a pelear sucio. Y eso cambia mi perspectiva. Patricia se acercó. La oferta de compra que mencionó Ricardo no vino de un consorcio cualquiera. Vino específicamente de Miguel Santos. El impacto de esa revelación golpeó a Sebastián como un rayo. Santos estaba tratando de comprar la empresa familiar. Estábamos considerando proteger nuestras inversiones, admitió Patricia. Pero ahora entiendo que no se trataba de proteger inversiones, sino de permitir que Santos destruyera lo que estás tratando de construir. Daniela se colocó en el centro del grupo, con una autoridad recién descubierta. Si Santos tiene éxito en detener este proyecto, no solo destruye nuestro trabajo, destruye la esperanza de docenas de familias. Pero si tenemos éxito, continuó, cambiamos las reglas del juego para toda la región. Creamos un precedente que puede replicarse en todo el país. Sebastián miró a su familia, viendo en sus rostros una gradual comprensión. Entonces la pregunta es, dijo, ¿van a ayudarme a pelear esta batalla? ¿O van a permitir que Santos compre su participación en algo que podría cambiar el futuro de la agricultura regional? Ricardo se acercó a él extendiendo la mano. Hermano, no solo no vamos a vender nuestras acciones, vamos a invertir todo lo que tengamos para asegurar que este proyecto tenga éxito. Porque finalmente entiendo que no es un proyecto arriesgado, sino el tipo de batalla que define quiénes somos como familia. Patricia se acercó a Daniela, avergonzada por haber dudado de su capacidad. Jorge se disculpó. Claramente no entendía la situación completa. Mónica sacó su teléfono. ¿Qué necesitan de nosotros inmediatamente? Daniela sonrió con determinación. Necesitamos que nos ayuden a reconstruir esto, pero mejor que antes, porque cuando Santos vea que su sabotaje no solo fracasó, sino que nos hizo más fuertes, entenderá que está peleando una batalla que no puede ganar. ¿Cuánto tiempo necesitan?, preguntó Ricardo. 3 semanas, respondió Miguel con confianza. Si tenemos el apoyo completo de la familia. Lo tienen, confirmó Sebastián. Y cuando terminemos, vamos a organizar una demostración pública que muestre a toda la región lo que es posible cuando el talento se encuentra con la oportunidad. Mientras todos comenzaban a planear la reconstrucción, Sebastián se dio cuenta de que el sabotaje de Santos había logrado exactamente lo opuesto a lo que pretendía. En lugar de destruir el proyecto, había unido a todos en una causa común mucho más grande. La guerra había comenzado, y ellos estaban listos para ganarla. 6 meses después, Sebastián estaba de pie en el centro del proyecto de agricultura vertical más exitoso de América Latina. El sol de la tarde bañaba las estructuras de acero y cristal que se alzaban como catedrales de la innovación, pero lo que más lo emocionaba no eran las estructuras, sino las personas que las habían hecho posibles. Daniela, ahora con un uniforme que decía Doctora Daniela Herrera, directora de Innovación Agrícola, caminaba entre las hileras de plantas, monitoreando en tiempo real la producción que había superado todas las proyecciones. «Los números de esta semana son increíbles», le gritó a Sebastián. «Estamos produciendo 400%, más por metro cuadrado y usando 85% menos agua. Los tomates eran perfectos, uniformes y brillantes. Los compradores europeos están ofreciendo precios premium. Dicen que nunca han visto calidad tan consistente». Sebastián tomó uno, sintiendo su peso perfecto en la mano. 6 meses atrás, esto había sido solo una idea escrita a mano. Ahora era una realidad que estaba cambiando vidas. «¿Dónde están los demás?», le preguntó. Miguel estaba en la estación de control. Carmen supervisaba la construcción de la segunda fase. Y Eduardo está en el laboratorio desarrollando nuevas fórmulas de nutrientes que podrían revolucionar la hidroponía a nivel mundial. Sonrió Daniela con orgullo. Una universidad de California quiere comprar los derechos de 3 de sus fórmulas. Eduardo va a ser millonario por sus propios méritos. Sebastián sintió una calidez profunda. Ver a cada miembro del equipo florecer en roles que aprovechaban su verdadero potencial era más satisfactorio que cualquier éxito financiero. En la estación de control,
Miguel estaba rodeado de pantallas, como en el centro de comando de una nave espacial. «Sebastián, Daniela, tienen que ver esto», gritó con entusiasmo. «El sistema de optimización energética que desarrollamos está funcionando tan bien que estamos generando un superávit de energía. Podríamos vender electricidad de vuelta a la red y crear una fuente de ingresos adicional». Daniela revisó los números. Suficiente para alimentar aproximadamente 50 casas en el pueblo. Sebastián rió. «¿Me están diciendo que accidentalmente nos convertimos en una planta de energía?» «Básicamente sí», confirmó Miguel. En ese momento, Carmen apareció en la puerta, con planos enrollados bajo el brazo y una expresión de emoción que Sebastián asociaba con sus mejores ideas. «¿Listos para las noticias realmente emocionantes?», le preguntó. «Mucho mejores», respondió ella. «El Ministerio de Agricultura quiere replicar nuestro modelo en 12 regiones diferentes del país, con nuestros diseños, nuestras técnicas y nuestro sistema de capacitación, y quieren que nosotros supervisemos todo el proceso». Miguel se sentó pesadamente. «¿Estás diciendo que vamos a implementar esto a nivel nacional?». «Estoy diciendo que vamos a crear una revolución agrícola nacional», respondió Carmen. «Y todo comenzó con Daniela caminando hasta esa cerca hace menos de un año». Sebastián sintió lágrimas formándose en sus ojos. La magnitud de lo que habían logrado era abrumadora. «Hay más», continuó Carmen. «3 universidades internacionales quieren programas de intercambio. Y la parte más increíble», añadió Daniela, «es que nuestro modelo de capacitación para talentos subutilizados está siendo estudiado por organizaciones de desarrollo en 6 países diferentes». Sebastián caminó hacia la ventana, mirando los campos de pequeños productores que ahora tenían acceso a tecnología y técnicas que habían transformado sus operaciones. «¿Saben cuál es la parte que más me emociona?», le preguntó. «Que Miguel Santos nunca vio venir lo que realmente estábamos construyendo. Después del sabotaje, Santos había intentado varias tácticas, pero cada obstáculo había resultado en una mayor determinación del equipo». «¿Qué pasó con él?», le preguntó Miguel. «La última vez que supe de él», respondió Carmen, «estaba tratando de vender algunas de sus propiedades, porque varios de sus antiguos proveedores ya no necesitaban sus servicios». «Karma», murmuró Eduardo. Eduardo se acercó, con una bata de laboratorio y una profunda satisfacción. «¿Recuerdan cuando les dije que había estado trabajando en fórmulas de nutrientes durante 20 años en mi pequeña propiedad? Esos 20 años de experimentación produjeron 3 fórmulas que son oficialmente superiores a cualquier cosa disponible comercialmente. Recibí una invitación para dar una conferencia magistral en el Congreso Internacional de Agricultura Sostenible». «Eduardo, eso es increíble», gritó Daniela. «A los 50 años, finalmente, voy a ser reconocido como el científico que siempre supe que podía ser». Sebastián observó la celebración espontánea. Se dio cuenta de que esto era exactamente lo que había estado buscando sin saberlo. La satisfacción profunda de crear oportunidades para que otros alcanzaran su máximo potencial. «Creo que es tiempo de una celebración oficial», anunció. «¿Qué tipo de celebración?», preguntó Carmen. «Una que invite a toda la región a ver lo que hemos construido juntos. Una que muestre no solo nuestros logros técnicos, sino las historias de transformación de cada persona que ha sido parte de este viaje». «¿Estás hablando de contar nuestras historias reales?», preguntó Daniela con los ojos brillando. «Estoy hablando de crear un evento que inspire a otros a creer que sus sueños también son posibles». Miguel sonrió. «Un evento que demuestre que la innovación no requiere pedigrí y que celebre que las mejores ideas a veces vienen de los lugares más inesperados». Eduardo asintió. «Y que pruebe que cuando las personas adecuadas se encuentran con las oportunidades correctas, pueden cambiar el mundo». Mientras planeaban lo que se convertiría en la celebración más inspiradora que la región había visto, Sebastián se dio cuenta de que habían logrado algo mucho más grande que un proyecto agrícola exitoso. Habían demostrado que los sueños, combinados con determinación y la voluntad de apostar por las personas correctas,
pueden transformarse en realidades que cambian vidas. Y la historia apenas estaba comenzando. 3 meses después, en una perfecta mañana de primavera, más de 1000 personas se congregaron en la Hacienda San Rafael para la celebración de los imposibles. Sebastián, parado en el escenario, miró el mar de rostros y encontró las caras que más importaban. Daniela, Miguel, Carmen, Eduardo y la familia que habían creado. Hace exactamente un año, comenzó su voz. Una joven humilde caminó hasta la cerca de esta hacienda pidiendo trabajo. Lo que no sabía era que traía consigo el poder de cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de todos nosotros. Levantó la mano. Pero antes de celebrar lo que hemos logrado, quiero que escuchen las verdaderas historias de transformación, porque este proyecto nunca se trató de tecnología. Se trató de personas que se atrevieron a creer que sus sueños eran más grandes que sus circunstancias. Daniela se acercó al micrófono. Hace un año, yo era una joven desempleada que limpiaba casas para sobrevivir. Hoy, soy la directora de innovación agrícola de un proyecto que está siendo replicado en 12 países. La ovación fue inmediata, pero más importante que mi transformación personal, continuó, es lo que aprendimos sobre el talento subutilizado. Hay miles de personas en nuestras comunidades rurales con capacidades extraordinarias que simplemente no han tenido la oportunidad de demostrarlas. Miguel, Carmen y Eduardo contaron sus propias historias de transformación. A los 50 años, dijo Eduardo con la voz quebrada, después de 2 décadas experimentando en silencio, finalmente soy reconocido como científico. La semana pasada, anunció, 3 de mis fórmulas de nutrientes fueron patentadas internacionalmente. Sebastián iba a tomar la palabra, cuando una voz familiar desde la audiencia lo interrumpió. Se volteó para ver a una joven corriendo hacia el escenario. ¡María!, gritó Daniela, saltando a abrazar a su hermana menor. La hermana por quien sacrifiqué mis estudios universitarios. La razón por la que vine aquí buscando trabajo hace un año. María tomó el micrófono. Quiero que sepan que hace un año mi hermana dejó todo para ayudar a nuestra familia. Gracias a su éxito, no solo pude terminar el bachillerato, sino que, su voz se quebró de emoción, acabo de recibir una beca completa para estudiar medicina en la Universidad Nacional. La ovación fue ensordecedora, pero María continuó. El programa de becas que Daniela y Sebastián establecieron ha ayudado a 47 jóvenes de familias rurales a acceder a educación universitaria. 47 futuros que cambiaron, porque 2 personas creyeron que los sueños importan más que las circunstancias. En ese momento, Sebastián vio a sus propios familiares abriéndose paso entre la multitud. Ricardo se acercó al escenario. ¿Puedo decir algo?, le preguntó. Sebastián le entregó el micrófono. Hace un año, pensé que mi hermano había perdido la cabeza. Pensé que estaba arriesgando todo por un proyecto imposible, dijo Ricardo. Hizo una pausa, mirando directamente a Daniela. Hoy entiendo que él no estaba arriesgando nada. Estaba invirtiendo en el futuro más inteligente posible. Este proyecto no solo ha sido financieramente exitoso, ha demostrado que cuando inviertes en personas extraordinarias, obtienes resultados extraordinarios. Patricia se unió al micrófono. La familia Morales está estableciendo un fondo de inversión de 100 millones de pesos, dedicado a identificar y apoyar talentos subutilizados en comunidades rurales de todo el país. La sorpresa más grande aún estaba por llegar. Eduardo se acercó al micrófono, sosteniendo una carpeta. Hace un año, era un agricultor de 50 años que había estado experimentando en soledad durante décadas. Hoy, gracias a la oportunidad que me dieron, he desarrollado innovaciones que van a beneficiar la agricultura mundial. Y estoy donando la mitad de todas las ganancias de mis patentes internacionales para establecer el Centro Eduardo Ramírez de Investigación Agrícola Comunitaria. Miguel y Carmen también anunciaron sus propias iniciativas, una escuela técnica y una firma de consultoría especializada en infraestructura agrícola sostenible para pequeños productores. Sebastián miró a cada uno de sus socios, luego al público y finalmente a Daniela. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, dijo, tomando el micrófono una última vez.
que hace un año Daniela vino aquí pidiendo un trabajo simple. Hoy, entre todos nosotros, hemos creado cientos de empleos, transformado docenas de vidas y establecido instituciones que van a impactar la agricultura durante décadas. Su voz se volvió más suave y personal. Lo que más me emociona es que hemos demostrado que cuando las personas adecuadas se encuentran con las oportunidades correctas, no solo cambian sus propias vidas, cambian el mundo. Se volteó hacia Daniela, tomando su mano frente a todo el público. Daniela Herrera, hace un año llegaste aquí como una joven humilde, pidiendo trabajo. Hoy eres la cofundadora de una revolución agrícola que está cambiando vidas en todo el continente. Pero más que eso, eres la demostración viviente de que los sueños, cuando se combinan con determinación y oportunidad, pueden crear milagros. Y tú, respondió Daniela, me demostraste que hay personas en el mundo dispuestas a apostar por el potencial humano, incluso cuando ese potencial viene empaquetado de manera inesperada. La ovación final duró más de 10 minutos, pero lo que más conmovió a Sebastián no fueron los aplausos, sino ver a su nueva familia profesional floreciendo, cumpliendo sus sueños. Esa noche, bajo las estrellas, Sebastián se encontró en el mismo lugar donde había conocido a Daniela. ¿En qué piensas?, le preguntó Daniela acercándose con 2 copas de champán. Pienso que hace un año creía que el éxito se medía en ganancias, y ahora sé que el verdadero éxito se mide en vidas transformadas, sueños cumplidos y en la cantidad de esperanza que puedes crear para otros. Daniela levantó su copa. ¿Por qué brindamos? Por los imposibles que se convirtieron en inevitables, por los sueños que se atrevieron a ser más grandes que las circunstancias, y por todas las Danielas del mundo que están caminando hacia sus propias cercas en este momento, llevando consigo el poder de cambiar el futuro. Mientras brindaban, sabían que habían sido parte de algo mágico, una historia que había comenzado con una joven humilde, pidiendo trabajo y había terminado, creando una revolución que cambiaría la agricultura, la educación y las oportunidades para generaciones futuras. Y lo más hermoso de todo era que esta no era una historia sobre el final de algo, era el comienzo de todo lo que aún era posible.